Bueno, vamos a ir arrancando la clase de hoy. El profesor de física se va a unir un poco más tarde porque está en una coordinación con el liceo Brause. Hoy lo que nos convoca... ¿Todos me escuchan? ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí, profe. Bien. Lo que nos convoca es un tema que debe ser de interés para ustedes. Es el inicio del curso de taller en donde nos vamos a centrar en los sistemas de distribución. ¿Tá? Obviamente, estos sistemas involucran a UTE porque es quien nos suministra la energía eléctrica. Todo lo que yo voy a estar hablando y toda la información que vamos a estar viendo este día está toda sacada del reglamento de UTE. Si ustedes ven en la parte de abajo, dice de dónde fue extraída esta información. ¿Ah? De Yo qué... no veo Consulta, nada, profe. profe. ¿Está n- Yo no compartiendo veo algo nada en este tampoco. momento? ¿No ven lo que estoy compartiendo? No, se ve una pantalla No, azul nomás. está todo negro o azul, como Ah, quiere bueno, decir. entonces voy a volver a compartir. Vamos para atrás de nuevo. Ahí se ve. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí se ve Ahí bien. va, impecable. Bueno, Buenas noches. buenas noches. Continuamos entonces. Ah, toda la información extraída que se encuentra en este PDF también la van a encontrar en el reglamento de UTE. ¿Ah? Nuestro curso se basa en el reglamento de UTE, en la norma de instalaciones y en la norma de instalaciones de enlace. ¿Ah? Nosotros hoy vamos a centrarnos en la parte de distribución y vamos a ir explicando algunos conceptos y algunas normas técnicas que el mismo reglamento expresa. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, primero vamos a hablar de la naturaleza de los conductores. ¿Tá? El reglamento dice que todos los conductores, cualquiera sea su clase, deberán estar debidamente autorizados y cumplirán en lo que corresponda con las normas UNIT IEC 227 y la UNIT IEC 228. Y también la norma IEC 502. Nosotros en clase, si yo mi memoria no me falla, ya estuvimos hablando de algo de normas, las diferentes normas que existen, que hay normas que son a nivel local, como la norma UNIT, y hay normas que son más a nivel internacional, como la norma IEC. ¿Tá? ¿Estuvimos hablando algo de eso? Sí, en clase sí. Sí, sí. Sí, profe, Sí, estuvimos sí, hablando, sí. hablamos de eso. Y nos mostró el libro, todo que tenía. Ah, ahí va. Impecable entonces. Así podemos seguir. Bien, estos conductores, según el reglamento, deben de tener un código de colores que los identifique según lo que expresa el reglamento. Bien, existen estos. Ahora vamos a ver los diferentes sistemas de distribución. ¿Ah? Por ahora les voy a ir mencionando fase, neutro y protección. Capaz que alguno no sabe qué significa cada cosa de estas, pero más adelante lo vamos a ver. Tenemos una de las fases, la vamos a llamar R, y su color a utilizar, su conductor, debe ser rojo. La segunda fase, esto siempre en un sistema trifásico, ¿no? Y estamos hablando de la parte de distribución. Cuando va desde la línea de UTE hasta nuestro cajón medidor. Que el cajón medidor puede ser o monofásico o trifásico. Bueno, tenemos tres fases. R, que tiene que ser rojo. La fase S, que tiene que ser blanco el color del conductor. La fase T, que tiene que ser marrón. El neutro, que siempre es azul claro.
y el cable de protección, el conductor de protección, que tiene dos colores, verde y amarillo, generalmente, en casi todas las instalaciones. Puede ser que en algún lado el reglamento permite utilizar solo verde, ¿tá? En algunos casos especiales. Bien, como dije, transitoriamente, vieron que acá les marqué el, el conductor de protección, puede ser de color verde. ¿Tá? Esto está en la norma de instalaciones. Después, para estas tres fases R, S y T, estos colores deben ser utilizados hasta el tablero general del cliente, o sea, hasta nuestro tablero general de nuestra instalación. El resto de la instalación se podrá emplear otros colores, indicados en la norma UNIT 965, exceptuándose además de los colores definidos para la protección y neutro. Protección y neutro siempre deben de respetarse los colores, ¿tá? Esto es muy importante. Neutro tiene que ser siempre azul o azul claro, y el de protección, dentro de lo posible, verde y amarillo, ¿tá? Generalmente cuando nosotros vamos a cualquier casa de electricidad y pedimos cable de tierra, que es lo que normalmente Es verde con amarillo, ¿no? es verde con amarillo, exactamente. ¿Tá? Es raro encontrar un cable de tierra que sea verde solamente. Puede ser que lo encuentren en alguna instalación, pero eso sucede porque esa instalación ya tiene su tiempo. ¿Y el negro, profe? Negro para solamente cuando ustedes trabajan con corriente continua, ¿tá? Cuando están trabajando, por ejemplo, en circuitos de corriente continua. Si trabajamos en corriente alterna, que es lo que distribuye UTE, tenemos que respetar las normas que UTE nos dice. Ah, bien. El Bien. negro simboliza el negativo de la corriente continua. Y generalmente se utiliza el rojo como un positivo. ¿Tá? Eso se Sí, utiliza porque en yo los en el- autos y en todo lo que es electrónica, vamos a decir. Pero puede ser que algo, ahí va, no sé si algún electrodoméstico algo tenga el cable negro. Yo he visto, Sí, sí, no me acuerdo qué, sí. pero he visto. Pero Profe, generalmente los electrodomésticos no trabajan con corriente alterna. Si se dan cuenta o desarman un electrodoméstico, la mayoría convierte la corriente alterna a continua adentro. sí, yo te preguntaba porque como en el trabajo las fichas de potencia son trifásicas y tenía cable negro, por eso me acordé. ¿El negro es la fase o es el neutro? O el de protección. No, el neutro siempre es el celeste, Sí, usamos. azul o celeste, sí. Así que el negro sí es una fase. Está, negro, negro puede ser fase dentro de la instalación, desde el tablero general hacia adentro. Del tablero general Bien, hasta el cajón medidor, tenemos que respetar los colores que nos dice el reglamento. claro. Bien. Ojo, que esto es lo que es la normativa. No siempre se respeta esto. Esto estamos claros, ¿no? Porque no hay un control estricto por parte de UTE. Podemos ir a una instalación y ver cualquier cosa, eso ya lo sabemos. ¿Tá? Esto es lo que deberíamos de respetar y ustedes deberían de respetar al momento de hacer una instalación. Sería lo más recomendable. Tema, profe, que si no respetás los colores de cada fase, el día de mañana si tenés una fuga, querés buscar la fuga a tierra justo de esa tirada del tendido de cable y se te complica si tenés mucho cambio de colores. Sí, totalmente. Siempre es bueno Eso mantener un orden sí, para todo. es un dolor de cabeza, si no. Sí, sí, eso ni que hablar. El orden en nuestro trabajo es muy importante. Si nosotros trabajamos siempre de maneras distintas, al momento de que surge un problema de cualquier índole, se nos va a complicar bastante para solucionarlo. Pero si nosotros tenemos una metodología y una técnica para trabajar que siempre se basa en las mismas normas, por eso existen las normas, al momento de poder solucionar un problema que nos puede surgir en una instalación nueva, que hayamos conectado algo mal, que no nos dimos cuenta, eso puede pasar, porque somos seres humanos y nos podemos equivocar.
Entonces, a ese momento, si nosotros mantuvimos un orden y siempre trabajamos de la misma manera, se nos va a facilitar para poder solucionarlo. Como dice el compañero, si respetamos el orden de los colores, después, si surge cualquier tipo de problema, para hacer un seguimiento de la línea, de esa línea, se nos va a facilitar. Si va cambiando constantemente de colores según la canalización, el problema se puede solucionar, pero lleva mucho más tiempo. Bueno, seguimos. Tipos de suministros que UTE nos brinda. Sistema IT significa trifásico con neutro aislado. En este sistema podemos encontrar servicios monofásicos de 230 volt y trifásicos de 230 volt. ¿Ah? No sé si se enteraron, pero UTE hace un tiempo, no mucho, subió la tensión de 220 a 230 y de 380 volt a 400 volt. ¿Tá? Nosotros en ese sentido estábamos atrasados con respecto al resto del mundo y UTE decidió actualizar sus sistemas de distribución, mismo por los electrodomésticos que obviamente siguen una norma internacional y vienen para trabajar entre dos tensiones, mínima y máxima, y esos electrodomésticos obviamente estaban pensados para este sistema que estamos utilizando hoy en día. El 220 volt estaba dentro del mínimo de la mayoría de los electrodomésticos. Entonces siempre es recomendable trabajar medio en el medio. Ni al mínimo ni al máximo. Siempre en el medio. Bueno, seguimos. Otro sistema que tiene UTE es el sistema, lo que le llamamos TT, trifásico, con neutro a tierra y distribuido. En este sistema podemos encontrar servicios monofásicos de 230 volt y servicios trifásicos de 400 volt. Bueno, ¿qué es IT y toda esa nomenclatura que acabamos de ver? Bueno, acá vamos a ver qué significa cada letra. Bien, esta nomenclatura, en el caso de los regímenes presentes en la distribución eléctrica en baja tensión, presentan dos letras siempre. La primera letra se refiere a la situación de alimentación con respecto a tierra. La letra T, en nuestro caso, una de los sistemas de distribución de UTE empieza con T. Significa conexión directa de un punto de alimentación con respecto a tierra. La letra I significa aislamiento de todas las partes activas de la alimentación con respecto a tierra o conexión de un punto a tierra a través de una impedancia. Todo esto que yo voy a mencionar ahora lo vamos a ver con unos ejemplos, ¿tá? Con dibujos y algo más gráfico para que ustedes puedan comprender. La segunda letra se refiere a la situación de las masas de la instalación receptora con respecto a tierra. Si en la segunda letra tenemos una T, significa que las masas están conectadas directamente a tierra, independientemente de la eventual puesta a tierra de la alimentación. ¿Tá? Después, si tenemos una letra N, que no es nuestro caso, nosotros tenemos IT o TT. La N significa que eso lo pueden ver en otros países, en Uruguay no. Significa masas conectadas directamente al punto de alimentación puesto a tierra en corriente alterna. Este punto es normalmente el punto neutro. Bueno, sistema de distribución IT. Este sistema no tiene ningún punto de la alimentación conectado directamente a tierra. Las masas de la instalación receptora, ¿se acuerdan lo que era el receptor? La fuente. No. Receptor. ¿Dónde lo recibe? Digamos, el motor Ahí de está. óvulo. El La receptor resistencia. recibe esa energía eléctrica y la transforma en cualquier tipo de energía de todas las que existen. Por ejemplo, en el caso de una estufa,
recibe energía eléctrica y la transforma en energía calorífica. Las lámparas reciben energía eléctrica y la transforman en ¿qué tipo de energía? Lumínica. Lumínica. Bien, excelente. Bueno, en este sistema tenemos la red de distribución. ¿Ah? Esto que está acá son las bobinas del trafo. ¿Ah? Sí, eso simboliza el transformador que pone UTE en un punto estratégico para realizar la distribución de su energía. ¿Se acuerdan de la nomenclatura que debíamos de utilizar para las fases? R, S y T. Entre cualquiera de estas fases, sin importar el orden que conectemos, siempre vamos a tener 230 volts. En este sistema de distribución IT, en cualquiera de las fases, siempre que conectemos, vamos a tener 230 volts. Este sistema es trifásico, pero 230. Existe todavía, UTE está tratando de cambiarlo a 400. En un breve lapso, el plan de UTE es dejar solo el sistema TT 400 volts para todo el Uruguay. Bueno, ahí tenemos simbolizada la instalación receptora. Este cuadrado, que es con una línea punteada, simboliza nuestro tablero general. Este símbolo, vamos a ir para atrás, este símbolo que está acá es la puesta a tierra con su cable de protección, con su CP significa conductor de protección. Bueno, en Uruguay la red pública de baja tensión es trifásica 230 volt o 400 volt más neutro, 230 volt distribución IT, 400 volt distribución TT. Eso lo vamos a empezar a mencionar todo el año y lo van a mencionar el año que viene y el próximo. Esto es algo que va a ser muy reiterativo. Bueno, funcionamos en Uruguay con una frecuencia de 50 Hz, como ya lo hablamos en la clase pasada, pudiendo alimentar consumos monofásicos a 230 volt. Desde las dos opciones, ¿tá? Desde el sistema IT y el sistema TT, desde los dos podemos alimentar a 230 volt. Ahora vamos a ver cómo podemos alimentar desde el sistema IT. Una red trifásica 230 volt se conecta de esta manera. Como vimos recién, no importa cómo conectemos las fases, entre fase y fase, no importa si es R, S o T, siempre vamos a tener 230 volt en este sistema. ¿Ah? El transformador ya alimenta toda la red de esta manera. ¿Cómo debería ser lo ideal? Que no siempre es así. Que UTE conectara las alimentaciones a cada servicio de cada cliente de esta manera. Esto se llama equilibrar las fases. Vieron que la primera instalación de la primera vivienda está conectada a R y a S. La segunda instalación del otro cliente está conectada a S y a T. Y el tercer cliente está conectado a R y a T. Vieron que van alternando. Esto lo vamos a Como aprender. dividiendo la tensión. Ahí está. Estamos equilibrando las cargas para que una fase no quede con mucha demanda de energía y otra quede con poca. Entonces lo que hacemos es ir equilibrando para no sobrecargar una fase. Profe, ¿Se entiende? consulta. Sí. Consulta, ¿cómo hace UTE en esos casos? ¿Cómo sabe? Porque los cables son todos negros. Acá estamos viendo colores, pero ellos son todos negros, ¿no? Ah, sí, tienen un identificador de fase. Tienen inscripción. Sí, igual Tienen están inscripciones.
los presamblados vienen identificados. Ah, mira. Sí, ¿Nunca sí. te colgaste? No, nunca me colgué. No lo intentes tampoco. No, no. No. Paso. Bueno, en ese sentido, un comentario. Cuando ustedes se registran a UTE, para que lo tengan presente, cuando ustedes van y se terminan segundo, aprueban todas las materias, le dan su título de operador, de ayudante. Cuando le dan ese título, ustedes pueden ir a UTE y registrarse como técnicos. ¿Qué pasa? ¿Qué hace UTE cuando ustedes se registran como técnicos? Infirman ante escribano público que tienen conocimiento de todo el reglamento y que saben todas las normas, y ante cualquier problema técnico que pueda llegar a surgir en una instalación, ustedes van a ser los absolutos responsables. UTE, en ese sentido, cuando ustedes firman ese papelito ante escribano público, se lava las manos. Después, en una cierta parte del año, vamos a ver cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones como técnicos. Bueno, ¿qué hace UTE? Ir el primer día que ustedes firmaron, al otro, enseguida manda un móvil a su domicilio y hace inspección de su contador y de su servicio. ¿Ah? A nosotros los técnicos nos tiene bastante controlados. Y si tienen ¿En serio? Sí, y si tienen contador viejo, se los cambian por uno nuevo digital. Ya les paso esa información para que lo tengan en cuenta. Bueno, seguimos. Sistema de distribución ET. Este sistema tiene un punto de alimentación, generalmente el neutro o un compensador. Este neutro o compensador está conectado directo a tierra y las masas de la instalación receptora están conectadas a una toma de tierra separada de la alimentación. ¿Ah? Bueno, esto es el mismo esquema que teníamos anterior en el otro sistema, con la diferencia que en este tenemos un neutro. ¿Para qué sirve el neutro? Tenemos la misma bobina del trafo. Entre fase y fase, acá en este sistema ATT vamos a tener 400 volts. Entre cualquiera de las fases que realicemos una medición. Esta es la instalación receptora. Y lo mismo, esta parte es igual. Está la única diferencia que tenemos el agregado del neutro. Y para poder obtener 230 volts de este sistema de distribución, tenemos que conectar el neutro a cualquiera de las fases. ¿Tá? Siempre para tener 230 volts en este sistema tenemos que agarrar neutro y más la fase S, vamos a obtener 230 volts. Si agarramos el neutro y la fase R, vamos a tener 230 volts. Y lo mismo, si agarramos el neutro y la fase T, vamos a obtener 230 volts. Este sistema es el que UTE planifica implementar en todo el Uruguay. Quiere eliminar el sistema IT, que en realidad ya no se está usando en algunos países de primer mundo, y dejar solo el sistema de distribución TT. Por eso es que le digo, ahora que tienen conocimiento de esto, no se cuelguen, porque si le erran a la fase, queman toda la instalación. Bien, vamos a ver cómo equilibramos las fases y las cargas con este sistema de red trifásico 400 volts. Ya dijimos que entre fase y fase siempre, no importa cómo conectemos y qué fase con qué fase, siempre vamos a obtener una tensión de 400 volts. ¿Se acuerdan de la simbología esta que está acá? El círculo con una cruz adentro. ¿Se acuerdan qué significa? Las lámparas puede ser. ¿Eh? Las lámparas puede ser. Ahí Las está. lámparas. Simboliza una lámpara y una lámpara trabaja con 230 volts. Y para poder conectar una lámpara a un sistema
TT que funciona entre fases a 400 volts, debemos siempre utilizar el neutro. ¿Tá? Nunca conectemos a dos fases en este sistema porque va a explotar la lámpara, seguramente. Bueno, ¿cómo equilibra las fases en sistema de 400 volts? ¿O cómo se pretende equilibrar las fases? Bueno, siempre para instalaciones monofásicas el neutro va a estar en todos los clientes, con la diferencia que vamos a ir alternando las fases. En el primer cliente vamos a usar la fase R, en el segundo cliente vamos a usar la fase S y en el tercer cliente vamos a usar la fase T. ¿Ah? En el caso de que el último cliente sea necesite y sea una industria y necesite de una instalación trifásica, a este lo vamos a alimentar con las tres fases y el neutro. ¿Ah? Esto es lo ideal de cómo debería de trabajar UTI. Bueno, vamos a ver en un pequeño esquema los elementos que componen una instalación eléctrica y la función de cada elemento. Primero tenemos la energía eléctrica de la red pública en baja tensión. Son las líneas de UTE que pueden llegar tanto aéreas como subterráneas. Para cargas mayores de 50 kW se debe de instalar una CGP. Esto generalmente es para instalaciones trifásicas. Este año no lo vamos a ver. El año que viene sí van a tener que usar en su proyecto la instalación de una CGP, que es es como un cajón medidor aparte en el cual se instala un sistema de protección de la instalación, ¿tá? Que la mayoría de las veces son fusibles. Pero esto lo van a ver el año que viene. Este año, como nos toca un proyecto monofásico, no es algo que nos interese. Sí, está bueno para que lo tengan presente. La caja general de protección que posee fusibles con el fin de... esto es lo que les expliqué recién, que es SGP, es una caja general de protección que posee fusibles con el fin de proteger las líneas de UTE ante problemas en la instalación receptora, que es la nuestra. Después tenemos el controlador de la energía consumida, que es el clásico medidor. Puede ser trifásico, puede ser monofásico. Este medidor tiene un ICP, un interruptor de control de potencia, que es la famosa térmica que te instala UTE. Esto ya estuvimos hablando algo en clase, si no mal recuerdo, por lo menos con una parte de su grupo estuvimos hablando algo de esto. Bueno, después tenemos que repartir y proteger los circuitos con un cuadro de distribución eléctrica o un tablero en el cual tenemos que tener interruptor diferencial, un interruptor termomagnético general y después para cada línea de derivación de la instalación debemos de instalar un interruptor termomagnético graduado y calibrado para esa línea. Que todo eso lo vamos a aprender un poquito más adelante. Después la forma de transmitir la energía en nuestra instalación es por medio de los conductores eléctricos. Los mandos utilizados para maniobrar esta energía son los interruptores, pulsadores, etcétera. Y después tenemos los convertidores o transformadores de energía que nosotros les llamamos receptores, que estos pueden ser equipos de alumbrado, de calefacción de energía acondicionada para la seguridad de las personas y de los bienes. Esto es un breve resumen de lo que contiene una instalación eléctrica receptora o un cliente de UTI. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de instalaciones de enlace para las viviendas. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de instalaciones de enlace
estamos hablando siempre del cajón medidor hasta la línea de distribución. ¿Ah? Todo esto que está acá se denomina instalación de enlace. En nuestro caso este año vamos a ver, o yo les voy a mostrar, mejor dicho ahora, solo lo que tiene que ver con viviendas monofásicas. Próximos años verán y se abocarán más a lo trifásico. En esta otra instalación, todo esto está sacado de la norma de instalaciones de enlace. Ustedes, si quieren, después pueden ir a bicharlo, ¿tá? En donde nos brinda diferentes ejemplos de cómo podríamos, o nos sugiere, mejor dicho, cómo podríamos realizar estas instalaciones de enlace. Es bueno siempre que vamos a hacer una instalación de enlace, porque obviamente es característico de los alumnos siempre ir probando en instalaciones de conocidos y demás. Siempre que vamos a hacer una instalación de enlace, ir y revisar la norma de instalaciones, ¿está? Tiene diferentes requerimientos, y si no respetamos esos requerimientos, UTE cuando va a conectar, si no cumple con las normas, no realiza la conexión y nos notifica de que debemos cambiar alguna parte de esa instalación, ¿tá? Por lo tanto, siempre es mejor asesorarse para después no pasar por ese pequeño problema. ¿Puedo dar un ejemplo, profe? Sí, Por ejemplo, a veces también se fija en la altura del cajón medidor, el tipo de caño que se utiliza para llegar hasta arriba, que tiene que ser de PVC, pero del grueso, no se utiliza ahí está. el fino, de pared fina, lo mismo que los codos que se ponen arriba, que quede mirando hacia abajo para que no entre el agua, después Sí. posteriormente por el caño. Todos esos detalles, siempre por lo general. Otra cosa importante, agregando a lo que el compañero menciona, es que cuando nosotros vamos a ingresar o entrar con la alimentación a través de este caño, siempre es bueno y recomendable que ustedes, en vez de, vieron que acá ingresa por el costado. Bueno, en ese sentido, UTE es bastante estricto, ¿está? Siempre es recomendable, o yo les recomiendo, siempre que van a hacer una instalación de enlace, ingresen por la parte de abajo del cajón medidor. ¿Por qué? Porque sus primeras instalaciones, generalmente, cuando ustedes van a hacer la perforación para que ese caño ingrese al cajón medidor, siempre se le erra. A lo primero, obviamente por falta de experiencia, el agujero siempre queda mucho más grande de la medida del caño. Entonces cuando nosotros vamos a ingresar, eso no queda justo y debemos de sellarlo con algún producto, y son bastante quisquillosos en ese sentido, y generalmente, por más que a nosotros nos parezca que quede bien, ellos rechazan ese tipo de cosas. Entonces, para evitar toda esa problemática, lo bueno es que ingresemos siempre por abajo en el cajón medidor, ¿tá? Siempre que tengamos que hacer una instalación de enlace y debamos conectar el cajón medidor, nos queda un minuto. Salimos y volvemos a entrar. Profe, Sí. menos mal que se fue para Zoom, porque con los Zoom de Crea, esa que te habla siempre en inglés, son horribles, profe. Ah, sí, sí. Te avisa cuando activas y desactivas el micrófono constantemente. Ahí va. ¿Qué te iba a decir, profe? Sí, Ahora, aprovecho que se están enganchando los compañeros para hacer una consulta. decime. Sabe que me está saltando la llave de casa y ayer toqué la tierra, viste el cable de tierra Sí. afuera y estaba caliente y las llaves de adentro de casa, las que hacen puente, los cables que hacen puente por arriba, Sí. están medio derretidos. ¿Qué tengo mal? Ahí tenés un electrodoméstico que te está generando. Eso de primero tenés varios problemas. Sí, Lo la de humedad. No, los cables derretidos arriba de los que hacen puente en los interruptores termomagnéticos, eso significa que están flojos. ¿Ah? Bien. Te recomiendo bajar el ICP, que es el de afuera, o la general del tablero, apretar bien eso. Es algo que deberíamos hacer en todos los tableros. Cada tan determinado periodo de tiempo, nosotros deberíamos de, como una buena práctica, reapretar todos esos tornillos, porque la potencia y la tensión a la que trabaja
siempre hace que esos tornillos se aflojen. Entonces, siempre es bueno ir a pegarle una reapretada cada tanto. Ah, Eso, bien. entonces esos cables recalentados significa que están haciendo un falso contacto. Vas a tener que cambiarlos, obviamente. En el mismo orden que está, lo podéis ir cambiando de a uno. Si respetá el espesor, el diámetro del cable, ¿está? Si es de 6 milímetros, que creo o debería de serlo, como mínimo 4, ir cambiando cada uno de ellos. Obviamente corta la general antes, ¿no? Bien, bien, bien. Y si tenés el cable de protección, el de tierra que está caliente, que levanta temperatura, significa que tenés una gran fuga a tierra. Ahí te recomendaría, lo que pasa es que tenés que usar un megómetro para poder detectar esa fuga. ¿Y qué aparato es? Bien, está. Porque me está dando patada la cocina, no patada, pero viste cuando tocas algo que te da como un cosquilleo, Sí, el cosquilleo, y bueno, toqué el equipo y también me dio un cosquilleo, y bueno, está. sí, eso Voy a quiere ver. decir que el cable de protección está transportando tensión. ¿Sabes cómo podemos, una primera prueba que podés hacer? Tenés que medir entre el cable de protección y, y una fase, cualquiera de las dos, ¿ah? No importa, te tiene que dar 0 ohm. Si te da una Ah, tensión, quiere decir que tenés algún electrodoméstico que te está retornando la tensión por algún desperfecto técnico. ¿Tá? Eso vas a tener que buscarlo. Siempre en una casa o es la ladera o el calefón. Una de esas dos cosas siempre se rompe. El calefón se le pincha la resistencia y él sigue funcionando, pero con la diferencia de que ya no está aislada, entonces esa corriente se sigue transmitiendo por el agua y obviamente se va por... lo primero que hace es hacer descarga a tierra por el cable de protección. La jabalina de tu casa la tenés instalada. sí, sí, profe, la tengo instalada, la compré y la instalé y todo. Bien. Habría que ver si está haciendo buena descarga. ¿Tá? Si está dentro de las márgenes que U te pide, que es menos de 5 ohm. Pero para medir eso, obviamente tenés que tener o un tensiómetro o un megómetro, que no son aparatos económicos. Capaz que tenés algún conocido que puedas conseguirlo, pero Sí, primero voy a tratar de solucionar lo otro, profe, y después voy por eso, pero está, si sí. veo que me mejora, no me calienta la tierra, ahí está, lo veo. Está. Porque no, no, la Igual, verdad que no. sí, pero probá medir con todo conectado, como si estuvieras utilizando todo normal. Medí la tierra con cualquier fase, eso te tiene que dar 0 volt. Está bien, Si bien, lo te voy a da hacer así. una tensión, algo está haciendo fuga. Podés ir probando de desconectar de a un electrodoméstico e ir midiendo con cualquier multímetro. Y no importa si es barato o si es caro. Sí, no tengo acá uno, voy a empezar a medir. ¿Tá? Así que lo desconecto un cualquier electrodoméstico y mido otro, a ver cómo me da. Y medís la fase y la tierra. Bien, ¿Ah? está impecable, profe. Impecable, profe. Gracias por eso. No pasa nada. Bueno, seguimos entonces. Profe, igual el muchacho que habló recién, perdón que me meta en la conversación, Sí, debería de ver qué cable, qué milímetro de espesor de cable tiene en esa fuga a tierra, porque en sí sí. debería ser el doble, digamos, para que la fuga a tierra se vaya más rápido antes de que se la dé a uno. Nosotros también actuamos como resistencia allá Sí, en el... pero eso igual no es por el diámetro. En realidad el problema está en que si a él lo descarga, la tensión se descarga en él, significa que la jabalina no está haciendo buena descarga a tierra. ¿Está? Porque la corriente siempre busca
el lugar más fácil para irse. Si nosotros instalamos la jabalina, realizamos una medición con el megómetro o con el telurímetro y esa medición me da menos de 5 ohm, como me recomienda UTE, ahí voy a tener una buena descarga a tierra. Y por más que yo toque cualquier electrodoméstico, no me tiene que dar una descarga. Tendría que ver también el morseto donde tiene el cable, a ver si Sí, está sí está bien haciendo buen apretado. contacto. Generalmente esos se llenan de musgo y quedan verdes. Y pasa lo mismo que con las baterías. No hacen buen contacto. Pero ojo, siempre para... Si Mi caso tenemos no el estaba morseto descargado. verde, siempre para limpiar eso tenemos que apagar la llave general. No lo hagan con tensión, porque si está haciendo una descarga, obviamente la corriente va a buscar el lado más fácil. Y si no es la jabalina y es ustedes, la descarga la van a recibir ustedes. ¿Tá? Y buenas noches, En eso hay que tener mucho cuidado. quería aportar algo del punto de vista físico. Aprovecho a mechar un poco lo que están conversando. Está muy bien lo que están diciendo por ahí. Siempre, lo que le voy a aportar ahora es un poco más que nada de la parte física. Por ejemplo, la corriente eléctrica siempre tiende a ir al objeto más grande. En realidad, si no tenemos un buen contacto o una buena conexión a tierra, la energía, digamos, va a buscar pasar por nosotros. Pero siempre va a buscar el objeto más grande. Por lo tanto, si nosotros tenemos una buena conexión a tierra, siempre la energía eléctrica se va a ir hacia el planeta Tierra. Por eso es que siempre se conecta a Tierra, o ese es el objetivo de conectar a Tierra, que la corriente eléctrica se vaya al objeto más grande. Nosotros todavía en física no hemos trabajado la parte de fuerzas eléctricas, pero ahora cuando lo empecemos a trabajar, vamos a entender un poco más el por qué, por ejemplo, la electricidad va para la Tierra. Parecido a lo que ocurre también con la gravedad, ¿verdad? Eso ya lo estamos trabajando y bueno, nos va a servir después para hacer una analogía, pero está bueno que ya vayan analizando esta situación y que tengan en cuenta eso que les viene comentando Jonathan. En realidad siempre la Tierra va a ir al objeto más grande y como si tenemos una buena conexión a Tierra, va a tender a seguir por ese camino que les es más fácil para irse al objeto más grande, digamos. Bien, ¿quedó claro eso? Sí, perfecto. Bien, excelente. Entonces seguimos. ¿Ah? Cualquier Profe, ¿puedo duda, acotar un poquito? sí, decime. Hacer una pregunta al de física. Sí, Que en CREA, el último trabajo que subió, hoy, por ejemplo, no se pudo abrir. O yo no lo pude abrir, por lo Eh, menos. Yo todavía no, ahora cuando terminen de hablar lo que le está comentando Jonathan, yo voy a tener un espacio y les voy a contar un poco sobre las actividades, de la actividad que subí para la semana que viene y de la actividad que finalizó hoy. Había una actividad de tercer ley de Newton que terminaba hoy, como fecha límite, digamos, y después, ahora yo ya les cargué una para la semana que viene que sigo trabajando un poco la parte de vectores, como ya les adelantamos la clase pasada, ustedes los vectores los van a necesitar ahora y más adelante. Así que bueno, esta semana vamos a retomar la parte de vectores. Pero después cuando termine, Jonathan, de mostrar la presentación y de comentarles eso, yo les voy a mostrar todo cómo seguimos y les voy a hacer una corrección de la actividad de la semana pasada para que también puedan evacuar dudas y demás. Ah, perfecto. Solo decía que no se podía entrar a CREA, es decir, en la aplicación no se veía el trabajo. Ah, bueno, lo vemos ahora, cuando tome el espacio, digamos, para explicarlo de física, lo vemos, y vemos por qué pudo haber sido. Capaz Perfecto. un problema crea o algo de eso, pero igual yo la actividad más o menos les doy una semana. Pero de última, si veo que hay alguna actividad que no pudieron hacer por ese motivo, se los vuelvo a activar les doy un día más o 2 días para que lo puedan hacer. Impecable, era eso nomás. bien. Continuamos entonces así. Mauricio puede comentarle todas esas y evacuarle dudas. Bueno, acá tenemos más ejemplos de las diferentes instalaciones de enlace que podemos utilizar para las viviendas. Ah, podemos sí instalar el cajón medidor en las rejas, obviamente teniendo determinadas precauciones. Y estas precauciones están en el reglamento, en la norma de instalaciones de UTI. ¿Tá? En la página va desde la 13 hasta la 21. Ustedes
dentro de ese margen van a tener todo lo que es instalaciones monofásicas. Bueno, acá tenemos algo un poco más concreto, es lo que se ve normalmente. Vieron y se dieron cuenta que capaz que vieron que la acometida, la parte de alimentación de este contador, no va por la columna de UTE. Esto también es importante que lo tengan claro. UTE no permite que instalemos ningún tipo de línea en sus columnas. ¿Ah? No podemos instalar el cajón medidor en la columna de UTE. Y recomendación, tampoco instalen la acometida, la línea que alimenta nuestro cajón medidor. ¿Da? Porque las oficinas generalmente son bastante independientes, si bien se rigen por el reglamento, siempre según a la zona que vayamos, si vamos a Montevideo, según la oficina y el jefe de esa zona, siempre nos pide algún requerimiento más. Y este es uno común que tiene la mayoría, de que no permite que instalemos nada en sus columnas. ¿Ah? Esto es un comentario para que lo tengan presente por si algún día van a hacer una instalación de enlace o tienen que ser para su hogar, su casa, se están haciendo su casa y tienen que hacer instalar el cajón medidor. Lo pueden hacer siempre y cuando tengan estos recaudos a la hora de hacer la instalación. Bien, acá tenemos bastante diferenciado cada parte de esta instalación. En primera instancia tenemos la acometida, que es la línea general que alimenta el servicio. Después tenemos dos codos que en conjunto conforman 180 grados. Estos codos son de PVC. Y como mencionamos hace un rato, estos codos deben de ser de pared gruesa. No pueden ser los finos que se utilizan para la sanitaria algunas veces. En las instalaciones que vamos a estudiar este año, generalmente son de 40 milímetros. ¿Tá? Estos codos y caños para hacer las canalizaciones son de 40, ¿tá? Y de pared gruesa. Sí o sí tiene que ser lo que nosotros le llamamos la bajada. ¿Tá? Esto que está acá le denominamos bajada vulgarmente. Y esta canalización tiene que ser de pared gruesa. En la parte 4 tenemos las agarraderas, ¿tá? En donde se fija la canalización. 5 señala lo que es los flejes que sujetan esa canalización. Todos generalmente han visto flejes en sus casas cuando viene UTE, y ahora que están cambiando contadores vienen y con una máquina apretan los caños con un fleje. Todos más o menos lo han visto, lo tienen ¿Los identificado. flejes de fierro? ¿Lo de Sí. fierro, eso de chapa? Sí, Sí. sí. Bueno, vamos a ver si este año podemos hacer algo de eso cuando vuelvamos a la presencialidad. Sí, profe, yo lo que tengo ganas de armar algún circuito eléctrico. Bueno, la idea es ir viendo todo esto ahora para cuando tengamos el primera clase en la presencialidad, ya ir del hecho a realizar las primeras prácticas. Hablando de eso, de las prácticas, tengo un repartido de prácticas que se los voy a cargar a CREA antes de que termine la clase, si me da el tiempo, para no robarle mucho espacio a Mauricio. Les muestro el repartido que preparé de las prácticas que vamos a hacer durante lo que queda del año. Y les explico un poco cómo es el tema de las prácticas en taller. Vamos a tener nuestras prácticas y vamos a tener que trabajar en el proyecto. Vamos a estar haciendo las dos cosas en paralelo con alguna clase teórica en el medio. ¿Tá? La presencialidad va a ser así. Profe, Ok. una consulta. Escucho. Este,
ahí veo que dice 260 la altura máxima, o sea, donde llega el caño de la bajada, Sí, donde están los codos de 180 grados. Esa medida, ¿tiene algún parámetro en especial? O sea, ¿va arriba de los 260 o 250? No veo bien ahí, pero me parece que 260. 260 dice. Ahí está. Sí. Va arriba, pero tiene un tope en especial, o sea, ¿va entre 260 y otra medida o tiene que pasar los 260 y esta pregunta? No, acá viste, te dice un signo. Dice menor o igual que No lo veo bien 260. por eso. ¿Ah? Igual se ve. Sí, está muy chiquito. Pero ya te digo, la medida, la altura máxima que vos podés elevar el Es caño la por máxima 260. reglamento es 260. Pero ojo, Ahí está. ojo, que a mí ya me pasó en instalaciones que fui a realizar. Como les dije, en determinadas oficinas tienen como sus pequeñas maneras de trabajar. Y esto en dos instalaciones en Maldonado me pidieron que el caño, en vez de ir hasta, como las líneas de distribución estaban muy altas, me pidieron que Claro, llegara claro. hasta allá arriba con el Sí, caño. claro. Así que a veces no se respeta Por, eso. por eso consultaba, o sea, eso depende más bien de la oficina que hace la inspección. Exacto, sí, sí. Está Si bien bien. existe un reglamento, ya los pongo al tanto, existe un reglamento, existen dos normas que nosotros debemos de tratar de seguir al pie de la letra, pero a veces cuando vamos a trabajar a algún lado de alguna oficina, tenemos dos alternativas cuando pasan estas cosas. O vamos con el reglamento y le mostramos que el reglamento nos dice tal cosa, tal o cual cosa, y obviamente va a haber un intercambio de palabras porque esa persona que Sí, está a claro. Claro. cargo nos va a querer Preferible, justificar. O preferible no chocar. simplemente cuando esa persona nos dice, no, esta cosa, la altura de la cometida, de la canalización de la cometida, déjamela lo más cerca de la línea de distribución. Sí, Entonces, sí, claro, porque son ellos los que firman. son los que te habilitan la instalación. Entonces, para evitar Claro, sí, problemas, son los que habilitan. y demoras en la instalación del servicio de nuestro cliente, lo mejor es seguir las recomendaciones que ellos te piden. Claro, claro, bien. Bueno, seguimos. Acá tenemos alguna otra instalación de enlace. ¿Ah? Vieron que la altura que maneja el reglamento es menor o igual a 250 o 260, está bien igual. Acá tenemos otra instalación. Vieron que hoy les decía que recomendación personal que no hagan esto. Si lo vemos en el reglamento lo ampara. Pero como les decía recién, hay oficinas que tienen determinadas maneras de trabajar y esto no lo acepta. Aunque esté en el reglamento. Y ustedes dirán, pero estamos aprendiendo el reglamento, pero me está diciendo que algunas cosas igualmente no las aceptan. Sí, lamentablemente UTE no tiene, si bien tiene reglamentos y normativas, en el sentido de decisiones de algunas cosas como esta, le deja que cada oficina tome su propia decisión, que cada jefe de comercial decida sobre algunos parámetros de las instalaciones de enlace. Por eso, yo siempre lo que recomiendo hacer es que cuando vamos a hacer una instalación de enlace de un nuevo servicio, lo mejor es ir hasta la oficina, hablar con el jefe de comercial y preguntarle si no tiene algún requerimiento extra de lo que solicita el reglamento o la norma de instalaciones. Si él dice no, yo me llevo por lo que dice el reglamento, excelente, seguimos el reglamento y no vamos a tener ningún problema. O puede pasar que esa persona nos recomiende, nos haga algunas recomendaciones para tener en cuenta a la hora de hacer esta instalación. A medida que vamos avanzando, yo les voy dando algunos indicios de cómo funciona en base a experiencia propia para que lo tengan presente.
Bueno, ahora les voy a mostrar un pequeño video de cómo está funcionando los sistemas de distribución de UTE actualmente. Saben que la tecnología está avanzando, eso todo lo tenemos claro, y como la tecnología avanza y se está insertando lo que es domótica o automatización a nivel doméstico, en UTE están implementando lo mismo, pero a nivel un poco más industrial para su sistema de distribución. Ahora yo les pongo el video y necesito que me digan si se escucha bien. Imagine. Espectacular, profe. Bien. Sí. Vamos a escuchar, son 5 o 6 minutos el video, no es muy largo, y explica bastante bien lo que es el sistema de distribución actual de UTI. Imagine una red autoconfigurable que pueda reducir cortes de energía a nuestros clientes. Es posible hacer esto gracias a la tecnología de redes inteligentes, unidades inteligentes dispuestas en puntos intermedios de nuestras líneas de distribución. En las subestaciones y en las estaciones pueden detectar problemas y comunicar información en tiempo real para diagnosticar fallas en las líneas y redirigir automáticamente el suministro de energía. Entonces, ¿cómo funciona un sistema autoconfigurable? Veamos. Aquí vemos a una comunidad compuesta por residencias, comercios y lo que nosotros llamamos clientes con necesidades críticas. Se puede observar que las residencias, el shopping, la escuela y el hospital reciben la electricidad desde la estación A. También puede verse la estación B, que sirve a la sección sureste de la ciudad. Ahora, observen el switch 1, switch 2 y switch 3. Estos son switches inteligentes que pueden detectar problemas en la línea, identificar el tramo afectado, abrir, cerrar o redirigir el suministro de energía eléctrica con el fin de aislar el problema. Veamos qué pasa cuando ocurre un accidente vehicular. Un auto se dirige en dirección este. El auto pasa por una superficie resbaladiza y se estrella contra una columna de energía, dañando la columna y las líneas de energía. Hoy, sin la tecnología de redes inteligentes, un dispositivo de protección en la estación A abre esta línea y la comunidad entera, incluyendo el shopping center, residencias, escuela y hospital, perderán el suministro de energía. El suministro permanecerá caído hasta que los clientes notifiquen a la empresa y trabajadores sean enviados a hacer maniobras y reparaciones. Sin embargo, con sensores inteligentes y tecnología de control, Switch 1, Switch 2 y Switch 3 detectan inmediatamente el problema. Al momento que el auto choca la columna, Switch 1 detecta una corriente anormal causada por la línea dañada. Entonces Switch 1 se comunica con los switches 2 y 3, y los switches 1 y 2 se abren para cortar el suministro de energía y aislar el tramo de línea eléctrica entre ellos. La estación A ahora provee electricidad al shopping center. El switch 3, que normalmente está abierto para el suministro de la estación A, se cierra con el fin de proveer electricidad a esa parte de la red desde la estación B. La estación B es ahora reruteada para proveer energía al resto de la comunidad. La electricidad continúa siendo suministrada a la mayoría de las residencias, la escuela y el hospital. Solo los clientes que se encuentran entre los switches 1 y 2 han perdido el suministro. Bueno, esta animación fue reducida en su velocidad para mostrar la serie de eventos ocurridos, pero en realidad este proceso de autorreparación ocurre en solamente unos segundos. De hecho, los clientes pueden notar un pequeño pestañeo en las luces mientras la red inteligente aísla automáticamente el tramo en falla y mantiene el suministro de energía a la mayoría de los clientes. La red inteligente también notifica automáticamente al centro de reparaciones de la empresa, quien rápidamente manda una cuadrilla al área. La cuadrilla efectúa las reparaciones necesarias y luego el centro de control de distribución, remotamente a través del sistema SCADA, restablece la configuración de la red a su estado original. Una red inteligente que se monitorea a sí misma puede cambiar la manera de que la empresa brinda sus servicios. Usando la tecnología de redes inteligentes, se puede lograr desde una mayor confiabilidad a una más rápida restauración de la energía para servir mejor a las necesidades de nuestros clientes. Bueno, creo que el video está bastante sencillo de entender y se comprende bastante cómo funciona
actualmente el sistema de distribución de UTE. ¿Tá? Esto fue creado por la propia gente de UTE y obviamente lo vi en un curso y me pareció interesante para mostrárselos para que ustedes vean cómo realmente está funcionando estos tipos de sistemas. Profe, ¿le puedo hacer una Sí, pregunta? ¿Eso cómo lo controlan? ¿Con algún PLC o algo de eso? exacto. Todo esto está monitoreado a través de un PLC, en realidad de uno no, de varios, y de estos switch, y esto se maneja directamente desde el Palacio de la Luz. ¿Tá? Desde ahí controlan todo el Uruguay. ¿Ya están funcionando eso acá, profe? Sí. ¿Ustedes no se han dado cuenta a veces pequeños pestañeos en la instalación de su hogar? Sí, puede ser. Bueno, a veces Sí, estos tipos de cambios, vieron que dijo que esto sucede en segundos. Se Sí. pueden percibir con ese leve pestañeo. A veces, no siempre sucede así. Bueno, ¿dudas hasta ahora? No. Bueno, entonces vamos a continuar un par de minutos más. Si no da para terminar, terminamos la clase que viene. Así el profesor Mauricio puede explicarle algunas cosas ahí que tiene para ustedes. Bueno, el tablero eléctrico de una vivienda monofásica que trabaja con 230 volt está definido de esta manera que se ve en la imagen. Bien, traté de hacerlo así porque es mucho más gráfico a nivel visual y ustedes lo pueden identificar de una mejor manera. ¿Cuáles son las conexiones que se deben de realizar en una instalación? ¿Se pueden dar cuenta qué es lo que estaría faltando acá? Está faltando un La elemento. diferencial. La Ahí está. diferencial. Está faltando el interruptor diferencial. Bueno, el tablero general de una vivienda generalmente se realiza o se instala de la siguiente manera. El conductor de protección, que tiene que ser del color verde y amarillo, tiene que ir sin ningún corte, no pasa por ningún interruptor que lo corte. Tiene que ir derecho a los elementos receptores de toda la instalación de nuestro hogar. Tanto sean tomacorrientes, calefones, lavarropas, lavavajilla, aire acondicionado o estufa o cualquier elemento que utilicemos para calentar nuestro hogar o enfriar. Y la parte de iluminación también lleva conductor de protección. ¿Ya? Este es un requerimiento de UTE. Toda la instalación debe llevar un conductor de protección de 2 milímetros mínimo, por más que no esté conectado al receptor. Sí, Y porque hay artefactos que no traen tierra de luminaria. ahí está. Pero eso no quita que nosotros debamos de tener la precaución de Sí, sí. enhebrar un La conductor. instalación lo tenemos que hacer. Sí. Porque mañana instalamos un tubo, un artefacto con un tubo, y ese artefacto, al ser metálico, debe de llevar un elemento de protección. Bien, yo creo que no hay mucho para explicar. Las conexiones se ven bastante claras y diferenciadas por colores. Como ven, el azul claro o celeste le pueden decir, es el neutro que viene desde el sistema de la línea de distribución. Generalmente es según el técnico si lo pone a la izquierda o a la derecha. Recomendación, siempre es lo primero que debemos de conectar y lo último que debemos de desconectar. Igual que la tierra. ¿Tá? Esto es muy importante. Cuando nosotros vamos a reparar una instalación o hacer el cambio de un tablero, lo primero que debemos de conectar es los conductores de tierra.
¿tá? O los conductores de protección. Y lo último que debemos de desconectar en la instalación es estos conductores de protección. Porque si nosotros lo desconectamos antes y estamos trabajando con tensión, porque nos olvidamos de bajar el interruptor general o el interruptor de esa línea específica, y todavía hay tensión, y por error tocamos algo que nos dé una descarga, obviamente esa descarga, como hablábamos hace un rato, va a venir de directo a nosotros porque no tiene por dónde irse. Porque nosotros anteriormente le desconectamos el conductor de protección. Y como le desconectamos el conductor de protección, esa corriente no tiene hacia dónde irse más que a través de nuestro cuerpo. ¿Tá? Por eso es importante que lo primero que conectamos en un tablero, en una instalación, en un receptor, en un tomacorriente, es el conductor de protección. Es bueno acostumbrarse a hacer eso siempre, porque me va a evitar esos malos momentos de recibir una descarga innecesaria. Bueno, acá esto ya es un poco más complejo. Esta es una instalación trifásica de 230 volt. Sistema, ¿se acuerdan qué sistema es el que trabaja trifásico a 230 volt? Que lo mencionamos hoy a lo primero. IT. Ahí está. El sistema IT es el que trabaja a 230 volt. Bueno, la distribución generalmente de este sistema dentro de nuestro tablero general, yo le iba a poner números y me olvidé, pero por los colores se ve bastante bien. Vieron que la primera fase y la segunda y la tercera siempre va respetando el orden de la interruptor general. Tenemos naranja, marrón y negro. Después comenzamos de vuelta con naranja, marrón y negro, y así sucesivamente hasta llegar al último interruptor termomagnético. Esto igual lo vamos a practicar en clase cuando hagamos las prácticas. ¿Tá? No es necesario que se lo acuerden de memoria ahora. ¿Por qué se hace esto en este orden que les acabo de mencionar? Por lo mismo que hablamos hace un rato, para tratar de equilibrar las cargas de la instalación. ¿Tá? Y no sobrecargar una fase más que la otra. Bueno, acá tenemos el sistema TT de distribución, 400 volt más neutro, pero con la diferencia de que todos los receptores que voy a conectar son monofásicos, con interruptor termomagnético monofásico. Entonces, nuestra instalación, cada interruptor debe de tener el neutro para poder conformar los 230 volt. Y la fase las voy a ir intercalando siempre en el mismo orden. Primero el naranja, después el marrón y el negro. ¿Ah? Y así sucesivamente en todos los interruptores que hayan en la instalación. ¿Ah? La distribución siempre va a ser de esta manera. Lo mismo que lo anterior. Esto lo vamos a practicar en clase y lo vamos a volver a ver más adelante. Bien, capaz que esto ya lo vemos en la clase que viene y le dejo a Mauricio que Bien, siga. profe, antes que termine, Sí. ¿esto ya lo subió a CREA para que lo podamos imprimir? No, pero ahora apenas termine la clase se lo subo. Ah, bien, bien, gracias. No, por favor. Mauricio, te paso la... Dale, quedan 3 minutos, capaz que salimos y volvemos a entrar para que no se nos corte en la mitad de la explicación. Salimos y volvemos al link y bueno, arrancamos de ahí. Impecable. Bueno, por lo que veo ya casi todos. Yo voy a arrancar a compartirles pantalla para aclarar un poco las dudas que como el compañero me consultaban hace un rato. Pude ver que había algunas dudas en algunas de las actividades. Entonces la idea de hoy, o de este espacio, es
agarrar esta media hora que queda y bueno, explicar alguna duda, alguna consulta que ustedes tengan y contarle un poco también con lo que vamos a estar trabajando la semana que viene. Yo ya le subí hoy un material en el cual vamos a estar toda la semana con él y como ya les adelanté hoy, viene relacionado a lo que veníamos viendo anteriormente, la parte de fuerzas y vectores. Y bueno, hoy o en esta semana vamos a estar trabajando con suma de vectores. Como nosotros les adelantábamos ya hace un tiempo, van a tener que trabajar con vectores, con fasores y demás, porque les van a facilitar mucho o muchas cosas a la hora de calcular ciertos problemas. Y bueno, por eso vamos a seguir con esa temática. Bueno, les comparto pantalla ahí para que puedan ver lo que tenemos en CREA. Avísenme cuando puedan ver y ya seguimos. Ahí se ve. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, primero, antes de continuar con la parte de suma de fuerzas, les voy a mostrar un poco la parte de tercer ley de Newton. Por lo que pude ver, muchos de ustedes ya realizó el cuestionario y algunos también ya realizaron la entrevista muy bien. La idea es que siempre no se olviden semana a semana hacer los cuestionarios que yo les subo. En este caso se les aclaré simplemente por las dudas que a veces nos olvidamos, lo que sea. Y ustedes cuando entran acá van a ver que les llega una notificación de la actividad que tienen. Por ejemplo, la de tercer ley de Newton se vence el día de hoy, o ya se venció a las 12, no sé, acá supuestamente dice 11 p.m., debería vencerse de noche, pero capaz que me ha pasado en otros casos que se vence al mediodía. Si se les pasó algo de eso, me pueden comentar y yo después les más. Lo digo para otra actividad próxima también. No sé por qué en alguna ocasión, por más que yo le ponga a las 12:00, a veces les cancela el cuestionario a las 12 del mediodía. No sé por qué, pero bueno, en el caso de que ocurriera, me avisan y yo le extiendo el plazo unos días más. Profe, a mi caso pasó eso, se ve. Porque Porque ahora intenté entrar y también me parece en blanco la página. bien, ustedes cuando entran acá, por ejemplo, cuando entran, ¿a vos te aparece en blanco CREA o solamente el cuestionario de No, acá? entro ahí, a donde está usted ahora, Por ejemplo, acá, y no te aparece nada, digamos. queda en Acá blanco. me muestra la visión de mi lado, o sea, me muestra las calificaciones, pero tendría que aparecerte las preguntas, algo así, por ejemplo. No, aparece nada. Yo ahora cuando termine, no sé cómo están de tiempo hoy, la idea no es sobrecargarlos. Hoy cuando termine la clase les habilito un día más y les doy hasta mañana para que lo puedan hacer. Para que Impeca, profe, no lo pueden hacer o lo que sea, lo hacen, no hay problema. El tema de tiempo es más que nada para organizarnos y que no se nos pase la fecha nomás. Bueno, les comento, primero que nada yo les mandé un video de Antel, explica el funcionamiento del Antel Ciencia, o sea, del cohete que sacó Antel al espacio, del satélite que tiene Antel, que da una pequeña explicación en distintos videos desde el punto de vista de la física. Acá tienen este video que lo pueden mirar, es un video de 3-4 minutos, no dura mucho y está bueno porque explica todo el concepto de la tercera ley de Newton, con imágenes, animaciones y demás, que creo que está un poco bueno. Después también le subí... Sí. Y en el video, como quien dice, ya le da todas las respuestas. Sí, o sea, Todo. yo trato de buscar todos los recursos para que a ustedes les sea lo más ameno posible, la actividad, yo qué sé, les busco videos, a alguno capaz que no le gusta el video, tiene un problema no lo puede ver, bueno, lo mira acá, el resumen. El resumen es un resumen concreto de una hoja que también todas las preguntas que aparecen en el cuestionario están acá, o sea, la idea es que sea algo dinámico y la idea de trabajar tercer ley de Newton es porque es un tema que está en el programa de ustedes y como es un tema un poco ajeno a lo que estábamos trabajando con la parte de cargas eléctricas y demás, aproveché para darlo ya esta semana y ya dejarlo dado, digamos, y bueno, más adelante seguir sí con la parte de fuerzas eléctricas y demás. Pero es un tema importante, un tema interesante y está bueno que lo vean. Además de eso tienen por acá una entrega, ¿verdad? Donde ustedes tienen un espacio para entregar una actividad. La actividad es esta de acá y bueno, les voy a mostrar una corrección de la actividad porque pude ver que algunos presentaban dudas y algunos no la hicieron, supongo que el que no la hizo o no pudo o también no supo qué tenía que hacer. Entonces yo decidí hacer A eso quería llegar. Profe, Sí, yo lo que no entendí fue la pregunta C a qué se refería. A y B Bueno. la hice. Perfecto. Ahora la idea de ahora, de este pequeño espacio, es explicarles esta corrección que yo hice. Lo hice en un Paint para que puedan ver, pero la idea era discutirlo un poco con ustedes. Yo a algunos ya lo que me entregaron se lo envié para que ya lo fueran viendo, pero la idea es discutirlo un poco con ustedes ahora. Bueno, lo primero que aparece en la actividad es un ejemplo, ¿verdad? El ejemplo es demostrando más o menos cómo era lo que tenían que hacer ustedes en la actividad. Por eso, esto no tiene nada que ver con lo de la actividad. Simplemente es algo ilustrativo para que vean dónde también se puede aplicar, para tenerlo en cuenta de cómo tendrían que hacer la actividad.
Igual la actividad sí es esta que dice una caja de masa 350 gramos, está apoyada sobre una superficie horizontal, es una mesa. La primera parte me dice anota las características vectoriales de la fuerza peso. Cuando hablamos de características vectoriales, así como hemos hablado en las clases anteriores de vectores y demás, hemos definido 4 características vectoriales. Una de ellas es la dirección, después está el sentido, el módulo y el punto de aplicación. Entonces, cuando me pide las características vectoriales de la fuerza peso, tengo que indicar esas 4 características. Como yo ya indiqué por acá, tengo que anotar el módulo, la dirección, el sentido y el punto de aplicación. La tercera ley de Newton es un tema que está un poco aislado de lo que veníamos haciendo en las clases pasadas. Este es un tema que como que lo vamos a tener en cuenta para esto en particular y después lo vamos a olvidar un poco de lado, porque nosotros en las próximas situaciones donde tengamos que representar fuerzas, solamente vamos a representar el peso, la normal y demás, lo que se empuje, fuerza elástica. Pero es importante que ustedes también sepan que aparte de hablar de la fuerza peso, toda acción tiene una reacción, como indica por acá. Por ejemplo, cuando acá en el dibujo tenemos la fuerza peso, que siempre nosotros anteriormente le hacíamos vertical y hacia abajo, y ya sabíamos que era la fuerza peso, pero es importante saber que en la Tierra eso también genera una reacción. Como la Tierra es un objeto muy grande, obviamente que la fuerza que le ejerce una pequeña caja, en comparaciones, no es apreciable el efecto que se le genera. Pero sí es importante que ustedes sepan que esa fuerza está, y bueno, que es un tema que vamos a analizar, si bien va a ser solamente por esta semana, es importante que ustedes lo sepan, para que vean que realmente tiene un sentido esto que estamos haciendo nosotros de, por ejemplo, fuerza-peso. Y además, esto les sirve para hacer una analogía con la parte de las cargas eléctricas y demás. Por ejemplo, nosotros vamos a ver que cuando empecemos a trabajar ahora con fuerzas eléctricas y cargas eléctricas en las cuales actúan una fuerza, vamos a ver que si una carga le hace una fuerza a una, la otra como consecuencia también va a recibir una fuerza. Y me pareció que era interesante ya empezar a verlo en situaciones cotidianas para después llevarlo a la parte eléctrica, que como ya hemos hablado en clases anteriores, como los electrones es algo que yo no puedo ver, a veces se torna un poco más complejo, pero si hago la analogía con cosas que sí, que realmente puedo ver, quizá ahí me resulta a mí o me parece que va a ser más fácil para comprender el concepto. Entonces, lo primero que tengo que indicar es el módulo de la fuerza peso. El módulo de la fuerza peso acá yo no lo tengo como dato, tengo que poder calcularlo. Y con el dato de la masa, que yo tengo por acá, voy a poder calcular el módulo. Anteriormente, en la lectura de fuerza-peso, que en realidad está en la carpeta que dice algunas fuerzas importantes, cuando hablamos de fuerza-peso aparece esto de acá, que su módulo se calcula como peso es igual a m por g. Yo acá les aclaré que g es la aceleración gravitatoria en el planeta Tierra. Obviamente que si yo me voy a la Luna, la aceleración gravitatoria, o lo que ustedes cotidianamente le dicen gravedad, es menor. Pero en la Tierra vale 9,8 y en cualquier punto de la Tierra nosotros vamos a considerar ese valor como exacto. Y además tengo que multiplicarlo por la masa. Como ya hemos conversado también en clases anteriores, cuando nosotros trabajamos con las magnitudes tenemos que utilizar las unidades del sistema internacional. Entonces, el sistema internacional, como ya hemos conversado también en algunas clases con Jonathan y demás, la masa, por ejemplo, se utiliza el kilogramo. Entonces, si yo tengo una masa que está expresada en gramos, tengo que convertirla a kilogramos. Por lo tanto, usando una regla de 3, como ya hemos usado en otros momentos, yo sé que 1 kilogramo vale 1000 gramos, por lo tanto resuelvo la regla de 3 multiplicando cruzado y dividiendo entre esto. Lo otro que pueden haber hecho es lo que ustedes ya conocen de correr la coma y decir, bueno, esto es un número pequeño o un número grande, le empiezo a mover la coma y ya sé el resultado que voy a obtener. O también podrían hacerlo, ¿se acuerdan con la parte de mover los prefijos, como hicimos en las últimas clases? Eso como cada uno le resulte más cómodo. A mí me parece que con regla de 3 es lo más sencillo porque no tengo que estar memorizándome nada, pero cada uno elige lo que le gusta más. Entonces, tengo la masa expresada en kilogramos. Era 350 gramos, me queda 0,350 kilogramos. Eso lo tengo que multiplicar por G, que vale 9,8. Cuando yo hago este producto, me queda que el módulo de la fuerza peso vale 3,4 newton. ¿Alguna duda de dónde sale el módulo de la fuerza peso? ¿Cómo llegué a este valor de acá? Traté de explicarlo lo más... que no me faltara nada, pero no sé si generó alguna duda eso o tienen preguntas. No, profe, yo de esa tarea creo que lo único bien que hice fue eso, de la cuenta. Bien, hasta acá entonces, ¿alguien tiene alguna duda? No, yo no la hice, pero estoy entendiendo cómo hizo para calcular. Bien, ¿quedó claro entonces para todos? No tengo, lo volvemos a explicar si quieren. En realidad esta ecuación es general, siempre va a ser igual. Peso se calcula como m por g. En algún caso vi que algunos utilizó la regla de 3. Les di una equivalencia que decía que un newton equivale a 100 gramos. Y está bien, podrían
Yo lo hice eso, profe. Bien, perfecto. En realidad, matemáticamente es mejor utilizar esto de acá. Porque si Bien. ustedes usaban esa equivalencia, creo que acá le daba 3,5, pero en realidad más o menos les va a quedar el mismo valor. Es importante que acostumbren a usar ecuaciones, y más en física, en tecnología también las van a usar, yo también. Es importante que ustedes acostumbren a manejar ecuaciones más que regla de 3. Si bien son más importantes siempre las ecuaciones que... Bueno, seguimos entonces. Ya tengo el módulo que vale 3,4. Lo otro que tengo que representar es la dirección y el sentido. La dirección va a ser vertical. La fuerza peso siempre es vertical porque apunta al centro de la Tierra. Es una fuerza que tiene sentido hacia abajo. También el vector tiene que estar apuntando hacia abajo. Y por acá me dice el punto de aplicación, centro de la caja. ¿Se acuerdan que yo les dije que toda la fuerza que nosotros representemos, por el momento la vamos a hacer en el centro de la caja? Más adelante, si tenemos tiempo, veremos, vamos a empezar a hablar del centro de gravedad, y bueno, sabremos por qué toda la fuerza se puede representar del centro. Pero ustedes créanme que esto va a ser siempre así, porque nosotros lo vamos a trabajar de esa manera. Bueno, ¿alguna duda de las características vectoriales? Esta es la parte A. Calculé el módulo del peso, la dirección, el sentido, el punto de aplicación, ya los conozco. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. ¿No? Bueno, seguimos. En la parte B me pide que anote las características vectoriales de la reacción a la fuerza a peso. Y acá lo interesante de discutir un poco este problema con ustedes. Muy común es que se confunda la reacción a la fuerza a peso con la fuerza normal. Eso es algo que se repite muchísimo. ¿Y por qué? Porque nosotros venimos trabajando con algunas fuerzas importantes y cuando nos piden representar fuerzas, primero hacemos el peso y después hacemos la normal, o sea que nosotros la vemos y tienen distinto sentido y distinta dirección, pero en realidad no es la reacción una respecto a la otra, sino que la fuerza normal es una fuerza que ejerce la superficie sobre la caja. Por lo tanto, si es una fuerza que ejerce la superficie sobre la caja, no puede ser la reacción a la fuerza a peso. Son dos fuerzas diferentes. Incluso en el ejemplo que yo le subí a CREA, denme un segundo que les vuelvo a la página anterior, les muestro por acá, la imagen que yo subí ahí al PDF, ahí sí está representada la fuerza normal y su reacción. O sea que yo si hubiera tenido que representar normal, peso y todas las reacciones, me quedaban 4 vectores. En este caso vieron que acá aparecen los 4 vectores. Esta sería la fuerza normal, le puse como prefijo fuerza mesa sobre caja, pero en realidad nosotros después la vamos a llamar siempre normal. En este tema, y en este caso en particular, se le denomina de esa manera. Pero después, en todos los ejemplos y problemas que resuelvamos más adelante, no vamos a estar dibujando la reacción que ocurre de la fuerza-peso, porque no nos va a interesar lo que pasa con el planeta Tierra, sino que lo que nos va a interesar es lo que pasa con la caja. Si yo estoy analizando, por ejemplo, la fuerza que actúa sobre una caja, no me interesa qué pasa con el planeta Tierra y tampoco me va a interesar qué pasa con la mesa, perdón. Sí me va a interesar lo que pasa con la caja. Por eso es que siempre después vamos a representar solamente las que actúan en la caja. Entonces, si más adelante yo les pido que representen fuerza, tendrían que hacer el peso y la normal. Pero en este caso no me pedía eso, sino que me pedía la reacción a la fuerza-peso. Y es una fuerza que actúa en el centro de la Tierra. Según lo que dice la tercera ley de Newton, el módulo es igual. O sea que si esta fuerza vale 3,4 Newton, esta también vale 3,4 Newton. La dirección es vertical, al igual que la fuerza peso. Y es en sentido hacia arriba, o sea que es opuesta, o sea que la tercera ley de Newton nos dice que el sentido de las fuerzas son opuestos. El par acción-reacción tiene sentido opuesto. Bueno, esa sería la actividad que había planteado esta semana. No sé si les quedó alguna duda, alguna consulta. ¿Es un poco más claro? ¿Y la C exactamente qué sería? ¿Representar las líneas? ¿Cómo? La parte C, ¿qué sería exactamente? La parte C tenemos que representar los vectores. Acá, por ejemplo, eso era. adelante, vieron que ya les hice los vectores. El vector peso sería este de acá. Y el vector... en realidad vieron que se le agregan unos subíndices. En este caso, como es tercera ley de Newton, es un tema aparte. Acá no se le pone peso, sino que se le pone fuerza tierra sobre caja. Y la reacción sería fuerza caja sobre tierra. La fuerza que realiza, en este caso, la fuerza que realiza la tierra sobre la caja. Y en este caso, la fuerza que realiza la caja sobre la tierra. Se le agregan esos prefijos, esos subíndices, para indicar que estamos hablando de una acción y de una reacción. Entonces la parte simplemente era hacer esto. Yo la hice más, yo puse como si fuera fuerza normal y la puse arriba de la de peso. Bien, eso es lo que estaba mencionando recién. Es muy común confundir eso,
pero van a ver que después no van a tener ese problema porque solamente vamos a tener que representar el peso y la normal. Sí está bueno que sepan que la reacción está acá, pero como yo siempre les voy a pedir, por ejemplo, no sé, la fuerza neta que actúa sobre la caja, van a tener que representar el peso y la normal. Porque como no vamos a estar analizando lo que pasa con la Tierra, esta parte de acá abajo ni siquiera lo dibujamos, solamente hacemos la mesita y la caja. Bueno, ¿alguna duda más sobre la actividad? No, yo ya le saqué captura y después voy a mirar. Yo esto lo la subí tarea. a alguno de ustedes, ya en particular, ya se lo subí. Después lo voy a subir también al grupo. No, yo creo que no, me puso la nota nomás y me dijo que después lo veíamos o algo así, me parece. ¿Cómo Pero es tu está, apellido? yo le saqué. Creo que ¿Eh? te lo mandé. Me fijo después, cuando me la corrigió, no vi No, porque la... eso lo elaboré después porque vi que muchos estaban teniendo dudas y lo hice después, en realidad, pero te lo sí, mandé. sí, Si no, lo pero voy a subir la igual. última, la última nada que ver con eso. ¿Cómo? Pero por eso. Que la última que hice nada que ver con eso, por eso digo. O sea, esto es un proceso de ida y vuelta, ¿verdad? Donde ustedes mandan lo primero que les sale, después yo lo voy corrigiendo, ustedes me pueden volver a mandar y yo les voy modificando la nota. Esto creo que ya se lo había dicho en actividades anteriores y si no se lo digo ahora. Por ejemplo, si ustedes cuando yo les hago una devolución quieren modificar algo, lo pueden hacer. O sea, la idea es que ustedes vayan modificando. Después de cierto plazo yo les subo la solución para que ustedes también corroboren si hicieron bien las cosas, si se equivocaron en algo, porque me parece que es importante que ustedes tengan la solución. Pero siempre está el espacio de intercambiar. O sea, si ustedes, por ejemplo, entregan algo, está malo, o yo que sé, les puse un 6, por ejemplo, y ustedes, yo le hago una corrección, ustedes lo cambian y después me quieren volver a entregar, yo les voy modificando la nota. Si la segunda vez es para un 10, me quedo con la calificación de 10 y me olvido de la de 6, y si la tercera entrega que ustedes me hacen es un 12, me quedo con el 12 y me olvido del 6. Siempre tengan en cuenta eso, que es un espacio de intercambio. Sí, no, a ver, a mí me puso un 6, me pareció aceptable para lo que había hecho y quedó el 6 porque no la voy a corregir. La voy a corregir para mí acá, para tenerla más clara nada más y ya está. Te caballo. Pero ¿quedó claro ahora? ¿Quedó alguna duda? Sí, profe, una consulta. ¿Usted puede decirnos los errores que tuvimos en la otra, la que era la encuesta? ¿En cuál? En la que era... En el seminario. Dale, dame un segundo. ¿Este de acá? En esa. Bien. Dame un segundo que lo hacemos. La idea es hacerlo entre todos. Dame un segundo acá. Preguntas. Bueno, voy por la primera. La idea es que sea un poco dinámico, así que yo les voy preguntando, ustedes me van diciendo que pusieran y lo vamos viendo. ¿O qué les parece? La idea es que sea una discusión. Dice, siempre que un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, el objeto B realiza una fuerza sobre el objeto A de menor módulo, dirección y sentido opuesto. ¿Qué les parece? ¿Será Falsa. Falso. Hacen el Yo mismo, puse correcto, hacen el claro. mismo. Bueno, esa fuerza, el módulo tiene que ser igual. Cuando hablamos de módulo, es el valor o el tamaño que va a tener el vector. Así que si uno vale 3,4, por ejemplo, el otro tiene que valer 3,4. O sea que lo que estaba mal la palabra acá era menor. Tienen que ser iguales. Eso es lo que dice la tercera ley. Lo dice el video y por ahí también en la definición. Les puse por ahí. Después dice, el par de acción-reacción están implicados en cuerpos distintos. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Verdadero. Verdadero. El par de acción-reacción tiene distintos puntos de aplicación. Uno actúa en un objeto y el otro actúa en el otro. Por ejemplo, si yo, como le aparece por ahí en el PDF que le subí, si una persona hace una fuerza o se apoya contra una pared para no caerse, está haciendo una fuerza a la pared y a su vez la pared le hace una fuerza a la persona que es la que evita que la persona se caiga. Entonces, por ejemplo, siempre tiene que tener esta acción, o sea que actúan en cuerpos distintos. 3. El par acción-reacción no son fuerzas que actúan simultáneamente. ¿Será verdadero o falso? Son fuerzas que actúan simultáneamente. Verdadero. Verdadero es. Es Por verdadera. ejemplo, si ustedes lo mismo, se apoyan contra una pared, automáticamente, a partir que ustedes empiezan a hacer la fuerza, reciben la misma fuerza. Si no, primero se caerían y después la pared los levantaría. Sabemos que en la vida cotidiana... Acción-reacción. ¿Cómo? Acción y reacción. Claro, son fuerzas simultáneas. Ambas actúan al mismo tiempo. 4. La acción-reacción tiene sentido opuesto. ¿Verdadero o falso? Eso es verdadero. Verdadero, ¿verdad? Lo vimos en el ejemplo recién. Por ejemplo, si la fuerza que ejerce la Tierra sobre la caja es hacia abajo, la fuerza que ejerce la caja sobre la Tierra es hacia arriba. También lo pueden ver con el ejemplo de los cohetes que aparece por ahí, o del ejemplo del globo, que también pasa exactamente lo mismo.
La tercera ley de Newton solo se cumple sobre personas y no sobre otros objetos. Falso, no, falso. Falso. Lo acabamos de ver en una caja, así que no tiene sentido. Y el principio de acción-reacción explica por qué logramos que un cohete se mueva. Verdadero. Como el gas empieza a salir para atrás, el cohete se empieza a impulsar hacia adelante. Incluso Muchas gracias. que aparece por ahí, aparece creo que un globo, aparece acá, donde vemos que tenemos acá el cohete también, así que ya vemos por ahí. Así que bueno, nos da un indicio también de que la tercera ley de Newton está detrás. Bueno, Sí, por eso yo decía, profe, que si miraban el video solo ahí ya le daba todas las respuestas. Sí, o sea, la idea es que sea, ya les digo, varios recursos que ustedes elijan. Incluso les subí aparte de ese video, no sé si lo pudieron ver, otro video más, un programa parecido, no sé si alguna vez vieron La Ciencia del Absurdo. En este caso es muy parecido el programa, es un poco de entretenimiento, un poco de ciencia, y bueno, en realidad hacen experiencias. Entonces, si lo pudieron ver, también explicaba con el globo exactamente lo mismo. Bueno, vamos ahora con la actividad de esta semana. Les voy a contar un poco de qué se trata y bueno, les explico cómo más o menos cómo está trabajando. La idea de nuevo es que hay un video, que explica cómo sumar vectores. Ustedes van a tener que ahora empezar a sumar fuerzas, porque en realidad la fuerza neta en realidad es eso, es el resultado de sumar todas las fuerzas que actúan sobre un objeto, sobre un sistema. Entonces ahora vamos a tener más de una fuerza. En este caso vamos a tener, por ejemplo, de nuevo que olvidarnos por un rato de lo de fuerza peso y fuerza normal, y nos vamos a concentrar en fuerzas que hacen, por ejemplo, personas, no sé, por ejemplo, empujando dos personas una caja, como aparece por ahí en el resumen que les muestro acá. Vamos a suponer que la fuerza, por ejemplo, peso y normal son iguales, está en equilibrio el sistema, o sea que no las vamos a tener en cuenta. Nos vamos a centrar, por ejemplo, en este tipo de casos. Acá tenemos un montón de personas que están intentando levantar una columna de luz, que esto consideré que era aplicado a lo que están haciendo ustedes. Acá tenemos dos grupos de personas que tiran de cuerdas. Después tenemos varias personas que empujan un auto y dos personas que tiran de una cuerda para mover una caja, una ladera, lo que sea que tenemos por ahí. Entonces, cuando hablamos de fuerza neta, tenemos que tener presente que va a haber más de una fuerza actuando sobre un sistema y que esa fuerza yo las voy a poder sumar. En algún caso, dependiendo de cómo están, qué dirección y qué sentido tienen los vectores, los voy a sumar, en otros casos los voy a restar, pero van a ver que vamos a tener métodos de sumar y bueno, la idea de esto es que ustedes ya aprendan a sumar fuerzas para que después les resulte más cómodo a la hora de trabajar con los vectores. Entonces acá hay una explicación de todo, las formas de sumar fuerza, el tema de la dirección, el tema del sentido, los métodos de suma de fuerza. Traté de hacer algo resumido, también les expliqué el procedimiento. Son 5 hojas donde explica cómo se hace para sumar fuerzas con igual dirección y después con distintas direcciones. Tenemos fuerzas que son colineales, fuerzas colineales cuando tienen la misma dirección, y fuerzas que no son colineales, es decir, que no tienen la misma dirección. Además del resumen, les subí un simulador. El simulador también les muestro por acá, después ustedes si quieren ganas y tienen tiempo, se ponen a jugar un poco con él. Ese es un video también que explica como los métodos, acá está el simulador. El video en realidad explica lo mismo que expliqué yo, con palabras, pero lo explica con dibujos y con una situación problemática. Esto es un video subido por profesores de física, tenemos un grupo donde vamos subiendo materiales y bueno, de ahí pueden mirar ese video que está interesante. Después tenemos el simulador que es un simulador de fuerza neta, donde ustedes pueden ir probando y viendo qué pasa. También es un poco... yo lo estuve probando ese hoy. Ya lo estuviste probando, por ejemplo, vamos cambiando. Metí algunos con otros y se hinchaban para todos lados. Tiran para todos lados. Es un poco para intercambiar y bueno, hacer algo distinto, digamos, para que no sea siempre lo mismo. Acá pueden ir agregando personas y demás. Supongo que esto lo pueden comparar con cosas cotidianas, capaz que no les resulta muy llamativo, pero me pareció que estaba bueno agregarlo. Y por último aparece una lectura del libro. La lectura del libro es complementaria. No es necesario que lo lean si ustedes con esto de acá y con los videos ya se sienten cómodos. Si quieren leerlo, mejor. Es una lectura que está también, es un resumen, no es el libro entero. Tomé pedazos de un libro de un profesor de acá de UTU, que es de tercer año en realidad el libro, pero les va a servir bien porque explica lo mismo que nosotros vamos a hacer de una manera también que consideré que estaba interesante. En realidad utiliza otro tipo de imágenes, porque vieron que tiene otra forma dinámica. Por ejemplo, acá cuando utiliza uno de los métodos, cuando usa el compás, por ejemplo, lo hace con esta forma. En realidad, nosotros no es necesario que lo hagamos así, pero si quieren verlo por ahí está bueno también. Les va a aparecer también un cuestionario. El cuestionario es importante que lo hagan porque va a ser la nota que ustedes van a tener esta semana.
Yo los promedios de marzo a abril ya los cerré, digamos. Todo lo que ustedes están haciendo, así sea de tercer ley de Newton y fuerza neta, queda para el promedio de mayo. Así que bueno, después más adelante, todas estas actividades que ustedes tienen que hacer, que ya vi que algunos ya lo estuvieron haciendo, es importante que traten de hacerlo todos, no se olviden de hacer esta actividad porque es muy importante. Bueno, no sé si tienen alguna duda sobre esto. Todavía no les voy a explicar, no vamos a hacer la actividad hoy porque si no al final lo hacemos entre todos y no está bueno porque está bueno que lo hagan. No, está perfecto. Así que la clase que viene sí lo vamos a hacer. Está bueno que si tienen dudas, vieron que yo les habilito siempre un foro de intercambio. El foro de intercambio es para que ustedes intercambien entre ustedes. Por ejemplo, uno de ustedes está haciendo un problema. Imaginemos que estoy haciendo el problema como el del caso anterior, de tercer ley de Newton. Y no me doy cuenta de qué quiere decir la parte C. Bueno, lo preguntan por acá. Cuando lo preguntan por acá, ustedes me dan la posibilidad de que yo les responda a ustedes y que lo puedan ver todos los compañeros, que les puede servir al resto, porque la idea es que les sirva a todos, y además pueden intercambiar entre ustedes. Yo que sé, tengo duda en qué quiere decir la parte C. Bueno, capaz que un compañero entendió y me dice, bueno, la parte C tenemos que hacer esto, esto y esto. Y se da una conversación más rápida y un intercambio entre ustedes. Capaz que después un compañero viene con la misma duda y la resuelve más rápido y no tiene que estar esperando. Lo mismo el tema de los cuestionarios. Bueno, no les deja hacer el cuestionario. Me pueden mandar un mensaje por acá o lo ponen por ahí cuando yo pueda. Les habilito para que lo puedan realizar. Pero la idea de los foros es para eso. Muchas veces creo que yo siempre abro un foro y no sé si alguna vez lo han utilizado, pero en realidad es para eso. Profe, así que donde dice, a ver, suba un poquito, donde dice fuerza, donde dice, ¿cuál es la tarea? Vos tenés acá el espacio que te avisa, de fuerza neta. Vieron que yo le voy subiendo una carpeta con cada tema. Por ejemplo, acá está el módulo introductorio, que esto en realidad es un repaso para ustedes, del tema para que practicaran un poco el tema de la prueba diagnóstica y demás. Después acá empezó realmente el curso con fuerzas, donde hay una carpeta que explica todo lo que es fuerza. Si ustedes después a lo largo del curso ven que tienen alguna duda sobre la fuerza, tienen este espacio, lo van a tener siempre, así que pueden volver a buscarlo. Después tenemos el que dice fuerzas y vectores. Dentro del de fuerza aparece la fuerza peso, fuerza normal y todo lo demás. Después tenemos el de tercer ley de Newton. Y ahora el de esta semana va a ser este de fuerza neta, donde ustedes pueden ir en el espacio de acá, que tienen para hacer la actividad, o si no, van a entrar en la carpeta. La carpeta esta tienen todos los recursos de este tema. Yo les voy haciendo una carpeta por tema, digamos. Ahí pusieron algo en el chat. Bueno, está, si tienen que... No hay problema, se pueden retirar si tienen que ir. Ya estamos terminando, o sea, estoy esperando si tienen alguna duda, si no ya damos por finalizado. Profe, ¿tiene los resultados de la prueba diagnóstica? Las pruebas diagnósticas sí, eso en realidad no se preocupen porque es un diagnóstico que yo usé para elaborar el programa y para ver cómo planificaba y bueno, está. Cuando volvamos a lo presencial, a ver, o sea, yo las tengo en mi poder, digamos, porque nunca he ido a la UTU y no las he llevado. Cuando tenga clase con ustedes presenciales, les voy a dar para que vean. Pero está, no se preocupen porque las pruebas diagnósticas no las tengo en cuenta para el promedio. Las pruebas diagnósticas son diagnósticos, como dicen la palabra. Cada uno tiene una realidad diferente, todos vienen de cursos diferentes y en realidad es para eso, para ver de dónde venían, qué habían hecho anteriormente y bueno, con la prueba diagnóstica para eso, para simplemente hacer un diagnóstico, como dice la palabra. Así que por la prueba diagnóstica, adelante lo vamos a ver, pero no se preocupen. Sí. Una pregunta, ¿la lista se la pasaron al principio? Porque hoy yo tuve que entrar tarde porque como hoy, al principio se tenía que entrar en Ceibal, yo estaba intentando entrar en Ceibal y no vi el mensaje que tenía que entrar en Zoom. Sí, Jonathan, sí, lo pasaste, yo entré un poquito tarde porque estaba en una reunión por el... Le saqué una captura de pantalla cuando terminé yo y arrancaste vos, que arrancamos de nuevo, ahí le saqué una captura de pantalla, habían 18 aproximadamente. Así que, de última, Brian Silva fue el que habló recién. Sí. Nos fijamos bien ahora, cuando terminemos la clase, nos fijamos que estés ahí. Bueno, gracias. No. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan por ahí sobre las actividades, sobre lo que estamos viendo? No, profe. No. Muy bien, bueno, si no hay dudas, entonces de mi parte, damos por terminado. La clase que viene de nuevo, vamos a terminar esto. Si quieren, después, cuando terminemos o antes de arrancar rápido, hacemos una pequeña explicación. Vieron que nos llevó un ratito, pero la idea es que sea algo medio corto nomás.
Y bueno, después más adelante vamos a seguir con la idea de fuerzas y ya vamos a empezar con la parte de fuerzas eléctricas en breve. Antes de eso voy a dar la parte de velocidad, aceleración, y voy a terminar la primera y segunda ley de Newton. Y después, digamos, la otra mitad del año que nos va a quedar, vamos a ver la parte de fuerzas eléctricas, campos eléctricos y fuerzas magnéticas, campos magnéticos, potencia eléctrica, y bueno, eso vamos a estar trabajando. Todo lo que, en realidad lo que están haciendo ustedes en práctico, digamos, lo vamos a ver en teoría, de dónde sale y bueno, alguna aplicación de eso también. Bueno, si damos por finalizada la clase. No sé, Jonathan, si tenés algo más para comentarle, si no, de mi parte ya quedamos. No, si no hay dudas, ya está, ya estaría. Sí, pues ya estamos en hora casi, ¿no? 2 horas Sí, de estaba clase. mirando, son 1:30, así que... ¿Hasta qué fecha tenemos tiempo de entregar este trabajo? ¿De fuerza neta? Correcto, sí. Les doy una semana, así que hasta el jueves que viene tienen. Yo les doy una semana, si alguien necesita más tiempo me avisa y le doy más tiempo. Les pongo una semana para organizarse ustedes y organizarnos todos. Impecable. Bueno, entonces damos por finalizada la clase. Nos estaremos reuniendo nuevamente semana que viene, jueves, como lo venimos haciendo hasta ahora. Y bueno, seguimos también trabajando por Zoom. Acuérdense de hacer los cuestionarios. Y bueno, si tienen alguna duda, no duden en consultar. Sí, con respecto a Zoom, justo hoy no funcionó, no andaba muy bien, crea, y tal, y algunos no podían ingresar. Pero depende de ustedes. Si les queda, a nosotros nos da lo mismo. Si les queda mucho más práctico y más sencillo entrar a Zoom y a nadie se le dificulta por un tema de datos, obviamente, seguimos por Zoom. No sé, eso depende de ustedes. Si alguien tiene algún problema de que le consume muchos datos, y obviamente Crea es gratis, por eso es que optamos siempre por Crea, no nos avisa. Yo prefiero por Zoom. Yo también, está, pero hay que ver Yo el tema también, ese por Zoom. de compañeros, hay que ver tema de compañeros, ¿no? Que no tengan el tema de los datos, ¿no? Pero en mi caso, yo tengo Zoom y me queda mejor Zoom. Está. A mí lo que se me complicó fue encontrarlo, pero ahora como sé que entro a la carpeta y voy a la derecha y ahí me saltan, ya está. Vieron que les cambié el logo para que lo más identifiquen más rápido. Sí, bien, profe. Ya es más fácil tener. Pero está, ahí ven los compañeros que... Hacemos así. Si alguien tiene algún inconveniente, obviamente por tema de costos, le es más factible entrar a Crea, me avisa al grupo de WhatsApp o me manda un mensaje. Si nadie me manda un mensaje antes de la próxima clase, ingresamos por Zoom entonces. Ahí está. Bueno. Así que el compañero que no pueda, que le escriba, así entramos por Crea. Ahí está. Exacto. Quedamos así entonces. Bien, nos vemos, profe. Bueno, nos vemos en la clase que viene. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, que pasen bien.